Bien, señores. Bien. Derecho, ¿no? Bien. Con nosotros están, pues, José de Paul Dominito. Es el gerente general de Titulatet. Y está su abogado, Teófilo Regús. Ellos estuvieron en el proceso de titulación de los tres brazos. Y por esa razón, pues, José de Paul ha sido acusado de complicidad. Vamos a ver cuáles son las acusaciones que pesan contra De Paul, cuáles son los alegatos y el enfoque que tienen ellos frente a este tema. Así es que bienvenido De Paul, bienvenido Regús. Adelante. Gracias, buenos días Julio y los demás integrantes del Sol de la Mañana y amigos en general. Bueno, podemos arrancar con nosotros indicando que la acusación nuestra es de formar una asociación de malhechores para estafar al Estado Dominicano y acorde, y de paso a los moradores de los Tres Brazos. Resulta que realmente esto es una acusación que no tiene ninguna sustentación legal, porque lo primero es que yo nunca he hecho negocio con el Estado Dominicano y ni mucho menos con Colde. Y en el caso de los moradores, ellos son los más indicados de saber cuál ha sido nuestro comportamiento. Precisamente ayer estaba una comisión de los más genuinos representantes donde la Procuradora General de la República llevando un documento para que se ponga atención a nuestro caso. Es importante, señores, que después de la presentación de las personas que nos han precedido, como es el caso de Colde León Almanza, la registradora de títulos representada por la abogada Pujar, el caso de la presentación del abogado Abel de Chan de INFEPA y del ingeniero Carlos Gómez, cada uno han dado su verdad sobre la participación en este sonado caso. Yo quiero que ustedes anoten tres fechas importantes, las cuales nos vamos a referir, y vamos a ser lo más sucinto posible para que se aprovechar el tiempo. Y es 2010, Operación Colde Infepa. 2014, Operación Titúlate Infepa, es decir, 4 años después de la operación de Colde e Infepa. Y 2016, que es la fecha cumbre de la emisión del famoso decreto 392-16. Pero antes de llegar al 14, que es donde nosotros formalizamos un contrato de negocio entre Colde e Infepa, suceden hechos. Y voy a tratar de indicar cómo nosotros iniciamos esta negociación. Lo primero es que a finales del 2011 se nos acerca una representante de INFEPA, la ingeniera Gómez, por indicación y referencia de un amigo mutuo, para que nosotros nos integremos como parte del negocio de titulación privada de los Tres Brazos. Y nos da una amplia explicación del proyecto y cuál es el valor económico en ese momento. Nosotros en ese momento no estábamos en condiciones ni económicas ni de tiempo para un proyecto de tal magnitud y le decimos por la importancia de la persona que se refirió de que vamos a estudiar el proyecto. Y es en el año 2012 que hacemos un acuerdo de confidencialidad y gestión de negocio, llámese mercadeo, venta y busca de financiamiento. Del 2012 al 2013 nosotros hacemos una serie de actividades para conocer el proyecto y conocer los moradores de los Tres Brazos. Y iniciamos primeramente haciendo un estudio jurídico de la documentación y contratamos una firma prestigiosa de abogados. Igualmente hacemos lo que le llamamos una debida diligencia o due diligence del aspecto económico. Nos integramos a conocer los Tres Brazos, allí nos reunimos con unas 26 juntas de vecinos y líderes comunitarios y establecemos una química, una empatía con el sector. La primera persona que nos dieron la bienvenida fueron los de la Junta de Acción, el señor Perdomo y la señora Alma Mateo, quienes nos muestran una comunicación que habían enviado a Colde en el año 2008,
diciéndole que ellos y todos los moradores de su junta que tienen control de ella quieren comprar su título, pero quieren que Corde le emita su título. Están dispuestos a comprar y eso realmente no era posible en ese momento. Seguimos nuestro piroplo por la situación de conocer el proyecto y la situación de jurídica, que ya la tenemos, y en el año 2013 formalizamos la empresa Titúlate, que es una empresa constituida para mercadear y vender productos de titulación de tierra privada. En ese momento, cuando tenemos ya conocimiento del producto y de nuestros participantes en el proyecto, nos vamos al 2014 y es donde hacemos un acuerdo de comercialización. Previamente habíamos visitado en el año 2012 al ministro de la Presidencia, el señor Gustavo Montalvo, y le dimos todas las explicaciones de nuestro proyecto. ¿Y por qué lo visitamos? Lo visitamos porque una de las promesas de campaña del presidente Medina en ese entonces, ya electo, era el proyecto de titulación pública de los terrenos del Estado, y el señor Montalvo nos recibió muy amablemente en poco tiempo. Ya en septiembre yo estaba visitando el Palacio. Posterior a esa reunión hubo varias sucesivas reuniones, tanto con el señor Montalvo como los integrantes de la comisión de titulación, llámese el doctor Dantes Díaz. Hubo una buena interrelación hasta que llegó el 14, donde nosotros ya somos no solamente gestores, sino copropietarios mediante un acuerdo de negocio donde nosotros compramos el 50% del derecho de propiedad. No hacemos ninguna compra de tierra. No hay un solo título a nombre de Titúlate, sino que compramos el derecho y establecemos una alianza estratégica entre Titúlate e Infepa, donde establecemos claramente cuál es la responsabilidad de cada una de las partes. La responsabilidad en este caso de Infepa es la conclusión de todos los acuerdos que hiciera con sus vendedores, que en este caso fue Corde, igualmente que la consecución de la emisión del deslinde de los títulos, y nosotros nos íbamos a ocupar de todo lo relacionado con la comercialización, venta y gestión de financiamiento. A tales efectos iniciamos un piroplo por todas las instituciones financieras conocidas, como el Banco de Reservas, Banco de la Vivienda, Asociación Cibao, Asociación Nacional y otros bancos. Y igualmente visitamos también potenciales gestores o gente que tuvieran que tener con negocio con los bienes raíces. En ese piloto logramos que llegara el año 2015. En el 2015 salen los primeros títulos. Ya tenemos títulos y ya eso nos le da una potencialidad al proyecto que nos dio el camino a seguir. Y para decirle que los primeros títulos, que ya las personas que venían pagando su título y terminaron de pagarlo, lo entregamos en la misma jurisdicción inmobiliaria, sí, pero en el pasillo, porque sí, estaba prohibido que se entregaran, sí, títulos masivamente. Sí. Ok, después de esta exposición amplia, en la que hasta ahora, ¿no?, lo que uno entiende es que es un contrasentido de mi parte, lo que entiendo, ¿no?, acusar de asociación de malhechores para la venta, gestión con Corde a una empresa que no tuvo ningún tipo de contacto con Corde y que interviene 4 años después de que esa negociación se efectuó. Así, si ahí hubo alguna irregularidad, si hubiera cualquier situación, es evidente que no hubo asociación de malhechores de parte de esa empresa para esos fines. Entonces, ahí podríamos pasar ya a la parte jurídica, la acusación, por razones de tiempo. Perfecto. Adelante. El doctor Regús, vamos a escuchar ahora al doctor Teófilo Regús. Adelante, doctor. Gracias, buenos días, Julio y los demás miembros del equipo.
En tu persona, un abrazo a todos. Primero, darle las gracias por la oportunidad que representa este medio de difusión a la defensa técnica de José de Paul, puesto que nos permite, a la luz del último comentario suyo, revelar cuál ha sido la situación jurídica que atraviesa José de Paul y la empresa Titula. Fíjense que de la magistral exposición que acaba de hacer el señor de Paul, se pone de manifiesto una inquietud que usted mismo, Julio, la ha puesto sobre el tapete, y es lo bizarra de la acusación que ha sido objeto el señor de Paul. En efecto, tenemos que considerar esa acusación como un monumento a la arbitrariedad. Y lo decimos no porque somos patrocinadores de la defensa del señor de Paul, sino porque fuimos testigos y consta en la propia acusación del Ministerio Público un verdadero retorcimiento de la ley para meter a hacha y machete en los tipos penales de desfalco, estafa y asociación de malhechores, el quehacer que ustedes acaban de escuchar de parte de José de Paul. Quehacer que no admite discusión alguna, porque al margen de las intenciones que en su momento tuvo el órgano acusador para arrastrar a de Paul a una acusación penal de esta índole, evidentemente los hechos van a desmentirlo o a desmontar esa situación tan grosera desde el punto de vista penal. Porque fíjense, este procedimiento, ¿cómo se manifiesta? Evidentemente no puede el Ministerio Público replicar los hechos a modo de calco, tal y como sucedieron en la realidad, porque se le caería la teoría de la fábula que supone el supuesto desfalco y la asociación de malhechores y estafa. ¿Cómo considera y cómo retuerce el Ministerio Público la acusación? Diciendo que ese contrato a que ha hecho referencia el señor de Paul, relativo al contrato de asociación, era el medio para el cual José de Paul y los demás coimputados se valieron para facilitar la comisión del desfalco por parte de los funcionarios públicos. Obviamente, cuando ustedes hacen un análisis comparativo entre lo que es la realidad de los hechos y lo que es la acusación y cómo el Ministerio Público lo presenta en su acusación, evidentemente que hay una disconformidad. Hay una disconformidad que obviamente se va a reflejar en la jurisdicción de la instrucción, con consecuencias difíciles para el órgano acusador. Porque es importante que ustedes sepan que el señor de Paul conoce a los funcionarios públicos, entiéndase al señor Almanzar, a la registradora de títulos y a los demás miembros de CORDE, precisamente el día en que le estaban conociendo la medida de coerción. De modo que nunca en la vida habían tenido la ocasión ni siquiera de estrecharse la mano o de un saludo a distancia. Entonces, ¿cómo es posible que en ocasión de ese tipo penal que se llama desfalco, que es una sustracción que realizan los funcionarios públicos en su beneficio, tú pretendas como fiscal acusador, retrotraer una operación que se realiza 4 años después para vincularlo con esto? Esto evidentemente que es un abuso de parte del Ministerio Público que causa, si se quiere, vergüenza ajena pretender defender eso en la justicia, porque eso pareciera que corresponde a un estadio de nuestro sistema judicial ya superado. Pero no importa. Vamos en su momento nosotros vamos a plantear lo que tenemos que plantear y vamos a desmontar esa ignominia que ha sido objeto el señor de Paul. Pero también hablan de una supuesta estafa.
Y ustedes saben en qué consiste la estafa. Consiste en que el contrato intervenido entre dos compañías, llámese Infepa e Titúlate, es un contrato que se hizo para estafar al Estado. Pero, caballero, José de Paul y Titúlate jamás tuvieron vinculación ni con el Estado ni con COR. Y por demás está tampoco la posible solución o la posible, la afirmación de que ha habido una estafa en perjuicio del Estado, cuando el Estado no es parte en este proceso. Pero de todas maneras, si tomamos también el tipo penal de asociación de malhechores, también es risible cómo el Ministerio Público, en su afán en su chapuza de retorcer el derecho, pues también considera que esa alianza que realizó el señor De Paul y la empresa Titúlate en su momento era un elemento constitutivo del tipo penal de asociación de malhechores. Entonces, aquí hay un aspecto importantísimo que hay que destacar. Razones de tiempo, modo y espacio hacen imposible la configuración de estos tipos penales, porque la participación del señor José de Paul comienza 4 años después de la operación originaria intervenida entre CORDE e Infepa. Licenciado, vamos a poner un punto ahí, a ver si hay alguna pregunta por parte del equipo con relación a lo que ustedes han planteado. Aníbal, que adelante. Yo creo que sin perjuicio del punto que ustedes puedan plantear, adelante, si hay algún feedback, si me han captado la idea que he planteado. Así es, claro que sí, claro que sí. Pero tiene que ver con que existe la impresión, ¿verdad?, de que se trata de una estafa, de la cual usted o ustedes serían los mayores responsables. Si las cosas ocurrieron de una manera como tan clara, tan transparente como usted la plantea hoy, ¿de dónde viene el tema de que hay una estafa? ¿De dónde viene la evidencia para que inclusive el tema de la denuncia se judicialice? Mira, yo pienso que eso tiene 2 motivos o 2 orígenes fundamentales. En primer lugar, hay que considerar el momento histórico en que este proceso se inicia. Definitivamente no podemos mirar o mirar a un lado el momento coyuntural en el cual se inicia la denuncia y la puesta en movimiento de la acción pública. Esto coincide con un proceso de corrupción grosera en el país que todavía está en curso por ante los tribunales, que me estoy refiriendo al caso específicamente de Odebrecht y con el tema de Joao Santana, y se necesitaba a toda costa mitigar la atención mediática y social que ese proceso estaba afectando o gravitando en la sociedad dominicana en ese momento. Entonces, la única forma para poder disminuir esa presión social que tenía era precisamente inventarse un proceso. Y digo que es un proceso inventado porque real efectivamente no hay forma de cómo demostrar lo contrario. Y eso tiene tanta lógica, Nivelka, que comienza, si uno hace un análisis comparativo entre el contenido de la acusación del Ministerio Público con el contenido de los medios que son planteados por ante la jurisdicción inmobiliaria, son los mismos procesos, son las mismas razones. Entonces eso pudiera entenderse haciendo un análisis objetivamente considerado de los hechos, de las circunstancias reales de los hechos. Estamos hablando de algo que fue preparado para justificar esta situación. Y qué mejor excusa que la de hablar o inventar un proceso de corrupción. El fraude lo corrompe todo. Eso le permite inclusive, acorde, sobre la base de un fraude, poder demandar en la jurisdicción inmobiliaria la supuesta nulidad.
nulidad porque en otras circunstancias... ¿Quién estaría detrás entonces de esa estrategia? ¿Perdón? ¿Quién estaría detrás de esta estrategia un poco para distraer? Bueno, yo pienso que las autoridades del Ministerio Público que encargaron la gestión anterior fueron los únicos responsables de eso, porque el protagonismo que asumió el pasado procurador con este tema pone de manifiesto un interés muy marcado de parte del Ministerio Público en la persecución y darle la trascendencia que no realmente tenía este proceso. Otra pregunta. Esto comienza con declaraciones, ruedas de prensa y todo un aparataje de cara a dimensionar este proceso cantinflesco, diríamos en términos jocosos, ¿verdad? Con la dimensión que no tiene. Pero obviamente eso es un tema que en su momento lo vamos a considerar y lo vamos a plantear. Vamos con otra pregunta. O si lo único que esperamos, Nimelka, lo único que esperamos es que efectivamente la jurisdicción apoderada en este caso en particular, que ha sido un caso muy mediatizado, tenga la entereza suficiente para juzgar este proceso con la debida, el deber de depuración que le corresponde al juez de la instrucción. El juez de la instrucción como juez, la audiencia preliminar le corresponde depurar todas las contingencias que existen en este proceso para poder determinar si en el caso específico de José de Paul, viendo los hechos como han sido objetivamente planteados aquí, existe la posibilidad de una condena. Finalmente, José de Paul, ¿algún mensaje? Es tan obvio que tenemos que irnos. Finalmente, José de Paul, ¿algún mensaje? Bueno, gracias, Julio. Lástima que no pudimos llegar al financiamiento que nos dio Banco Reserva, que fue un regalo de la naturaleza para los moradores de Tres Brazos, porque el Banco Reserva estaba prestando el 100% y al 1%. Pero el mensaje, ya que Cristian y ustedes han tocado un tema que está de moda ahora, que es el tema de la alianza público-privado, real y efectivamente es muy importante que los actores... Ahí parece que se frizó. Se frizó. Bueno, de todas maneras, agradecer a Teófilo Regús, abogado. Y se frizaron los dos al mismo tiempo. Y a José de Paul. Pero creo que ya ellos habían expuesto... La idea principal. Sí, todo estaba planteado. Ya estábamos en la parte ya final. Así es que agradecemos y entonces ya veremos cómo este proceso se decide en la justicia, que precisamente, aunque no corresponde al gabinete específicamente, porque el procurador no es parte del gabinete presidencial, aunque lo designe el presidente, hoy nos toca presentar el perfil de la doctora Miriam Germán Brito, que espero que Eury Cabral, que es el responsable de las correcciones de esos perfiles, lo haya revisado para que no caigamos presos todos con errores ahí. No, lo revisé muy bien, claro. Todavía seguimos en el aire, Julio. Bueno, ya nos habíamos despedido porque yo creo que ya se había hecho una exposición completa de la situación para lo que puede hacerse en un programa de esta naturaleza. Y entonces agradecemos su participación y esperamos que en justicia todo esto se esclarezca. Bueno, pues en nombre del equipo de defensa de José de Paul, le damos las gracias a todos ustedes por la oportunidad que representó, porque esto nos permite llevar una aclaración que es necesaria para la comunidad jurídica y para la sociedad dominicana en general, a fin de ir aclarando cuál es la verdadera situación de este caso. Muchas gracias y bien. Bueno, tengas un buen día. Y bueno, conozco a José de Paul y he lamentado todo lo que él ha padecido con esta situación, tanto él como su familia, y espero que en justicia pues esto se esclarezca.
Entonces, Así es, señores, esperamos. nos toca Gracias. Buenos días. nos toca el perfil de la magistrada Miriam Germán